Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches o buenos días también, en los momentos, los horarios que nos estén viendo o nos vayan a ver en esta transmisión de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Quien les habla, Florentino Díaz. Tengo la enorme alegría, el gran honor de tener un invitado muy especial esta tarde con nosotros, un poeta peruano que reside ya hace algunos años en Madrid, en España, y a quien tuve el gusto de conocer y además también de seguir su labor, su obra. Me refiero efectivamente a Leo Celada. Bienvenido, Leo Celada, con nosotros. Muy buenas noches desde aquí de Madrid, España, y un gusto platicar contigo, Florentino. Muchísimas gracias, Leo. Es un gusto realmente para nosotros poder estar contigo en esta oportunidad. Además, luego de tantos años, tú encontrarte en el viejo continente, en el espacio literario, artístico de España, ¿no? Entonces, yo quisiera, Leo, antes de empezar con las preguntas, con esta entrevista, poder hacer una presentación, una síntesis, ¿no?, de tu trayectoria para el público joven, el público adulto, el público no solamente de nuestro país, sino de los diversos países que ven este programa. Leo Celada es el seudónimo literario de Braulio Rubén Túpac Amaru Grajeda Fuentes. Es poeta, escritor. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los poemarios Delirium Tremens, 1991, Diario de un Cyberpunk, en el 2001, Opúsculo de Nosferatu, A punto de amanecer, en el año 2005, La senda del dragón, Minimal Poética, Vaso Roto Ediciones en el 2010, y la traducción Antología Poética del Imperio Inca en el año 2007. Ha viajado casi por toda América y Europa, teniendo desde hace 15 años en España su país de residencia. En el mes de mayo del 2013 se lanzó a una incursión por Vimeo y YouTube, un cortometraje documental titulado, del cual nos gustaría conversar, estimadísimo Leo, un cortometraje documental titulado Leo Celada, Underground Poet, realizado por la productora audiovisual española Amag Films. Su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al portugués. Es colaborador del diario Madrid Press. Tiene un blog literario llamado Diario de Dragón, que cuenta con más de 260.000 vistas y ha obtenido diversos premios. El último de ellos, el premio Poetas de Otros Mundos, otorgado por el Fondo Poético Internacional de España, el 2015. El 2019 se publicó y se presentó en Madrid y en París también su novela El último nómada. En enero del 2020 sale en Madrid su documental Leo Celada, Transpoética, el cual fue realizado por el director de cine Mario Leclerc. Bienvenido con nosotros, Leo Celada. Un gran honor, un gran gusto poder estar contigo aquí y muchísimas gracias por la generosidad de participar con nosotros. La primera pregunta que quisiera hacerte, Leo, es ¿cómo te sientes en esta experiencia de estar ahora, bueno, desde hace muchos años, completamente pues inserto en el gran y bastante influyente espacio cultural, literario, artístico de Madrid? ¿Cómo nos describirías tu experiencia en estos momentos
tu experiencia como poeta, como creador en estos momentos en la ciudad, en Madrid, en España, en estos momentos también de pandemia. Bueno, cuando ya a veces me dicen todas las cosas que he estado haciendo este año, pues me sorprende, ¿no? Porque yo siempre voy pensando y haciendo los proyectos día a día, ¿no? Llevo ya 15 años aquí en Madrid, España, y la verdad es que me siento muy contento, ¿no? Muy contento de haber logrado en un medio tan complicado como el español, ¿no? Porque estamos hablando que esta España y esta Europa no es la Europa en la que vinieron, por ejemplo, los escritores del boom latinoamericano, ¿no? Entonces, es mucho más complicado hacerse un nombre aquí en España y en Europa. Sin embargo, pues, poco a poco, digamos, ¿no? En base a simplemente transmitir, digamos, una visión distinta de la poesía, ¿no? Acá en un medio tanto parametrado como es el europeo, poco a poco me he dado a conocer como autor y han estado reconociendo mi obra, ¿no? Y eso para mí es un orgullo, ¿no? Un orgullo, creo que no solamente para los limeños o peruanos, sino para los hermanos latinoamericanos, ¿no? Porque no es fácil hacerse un nombre como poeta aquí en España, en Latinoamérica ahora, ¿no? Pero es algo que me da mucha satisfacción y me ha costado mucho trabajo también. Efectivamente, Leo, y hay además una producción audiovisual, documental, una película que gira en torno a tu labor y que tú también estás participando, no solamente en uno de estos documentales, como digamos, como creador, el cual el director aborda tu obra, tu personalidad, tu desenvolvimiento, tu estar en el mundo, sino también como colaborador, como creador, ¿no? También tengo entendido en uno de estos films. ¿Cómo un poeta como tú, con tu trayectoria, se involucra también en este otro discurso, en esta otra expresión tremendamente pues, hermosa como es el cine, como es el documental? ¿Cómo empieza esta relación entre Leo Celada y el lenguaje del cine? Lo que sucede es que a mí me gusta el cine desde muy pequeño, ¿no? Desde que iba a los cineclubs de la Universidad de San Marco, o cuando iba a la FECA, allá en el mítico Paseo Colón, ¿no? Y siempre he sido un aficionado al cine, ¿no? Me gusta mucho el cine, es más, muchos días a la semana yo me gasto mi dinero en ir al cine, ¿no? Es una pasión que yo tengo, ¿no? Y estos dos cortometrajes que salieron, ¿no? Es en base a mi relación con cineastas que valoran mi obra, que les gusta mi forma de cómo yo concibo el arte y la cultura, y en las cuales pues ellos tratan de ser un documento, digamos, visual de toda mi poesía y todo lo que estoy escribiendo, de mis quehaceres, de la estética que yo tengo aquí en España y en Europa, ¿no? Este último documental, sobre todo el que acaba de salir, pues había un preestreno aquí en Madrid con los protocolos de salud que hay por el tema del coronavirus, y en el verano vamos a hacerle un estreno en París, en diferentes centros culturales, en un espectáculo, porque el documental ha sido traducido al inglés y al francés, y a su vez un agente de ventas global me va a representar para difundirlo a nivel global el documental con estas dos a nivel de mostrarle como la subtitulación en inglés y en francés. Entonces yo estoy muy contento porque, sobre todo en este segundo documental, a diferencia del primero que transcurre más mi vida en lo que es mi día a día en Madrid, que yo hablo de mi Madrid literario, en este segundo documental yo hablo un poco de mis raíces, ¿no? Porque a pesar que me siento madrileño, ¿no? Porque esta es una ciudad donde vive mucha gente que son de otros países, como ahora son todas las capitales de Europa, ¿no? Tú vas a París, a Londres, a Berlín,
y tú ves mucha gente que puede ser de ese país, pero que tiene sus orígenes en otras partes del mundo, por su familia, por padres, etcétera. Pues quería dar también esta visión, ¿no? Un poco hablar de mis raíces, ¿no? De Perú, de Lima, donde yo me formé, ¿no? Yo siempre me he mostrado agradecido por la educación pública que yo he recibido. Yo soy una persona que me crié en el Callao, ¿no? En Santa Marina Sur, ahí en mi barrio del Callao, y luego en el centro de Lima. Estudié en un colegio nacional, estudié en una universidad pública como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la cual le debo toda mi formación literaria. Y sobre todo es que quería expresar también este otro Perú que quizás no se difunde mucho y que quería que también se conociera, ¿no? Aparte de todo el tema de la interculturalidad, de los nuevos migrantes, de los nuevos europeos, que es la cultura que se transparenta en lo último que estoy escribiendo en los últimos años aquí. Y en esta estancia en la que te encuentras ya desde hace varios años, Leo, ¿qué es, por ejemplo, tú como poeta, con esta sensibilidad, ¿no?, particular, que has bueno, desarrollado, expresado también en tus obras, Delirium Tremens, en tantas publicaciones? ¿Cómo podrías de repente contarnos o qué es lo que tú sientes que está ahorita palpitando o emergiendo como una tendencia, como una energía que está allí en el entorno literario en el que te encuentras? ¿Cuál es esa pulsación que tú en estos momentos percibes con esa intuición y con esas antenas poéticas que siempre pues has podido desarrollar, ¿no? Y de alguna manera adelantarte también en las propuestas para que confluya ahorita en tu trabajo de pronto? ¿Cuál es esa pulsación energética que estás percibiendo ahora? ¿Qué arte, qué expresión literaria, poética sientes que se está cocinando en estos momentos allá donde te encuentras? Dos cosas que me parecen que son novedosas, ¿no? La primera es el boom de la creación poética y literaria en redes sociales, ¿no? Muchos de los poetas de ahora escriben y publican en redes sociales, ¿no? Llámese Facebook, Instagram, Twitter, Blogger, Wattpad, etcétera. Y entonces, sobre todo la gente más joven tiene una educación, una difusión de su obra a través de las redes sociales. También está imperando lo que se llama los micrófonos libres, que son las jam sessions de poesía, ¿no? Que esto un poco democratizó el circuito literario europeo, que era un poquito más rancio, un poquito más cerrado, y permite que cualquier persona sin ningún tipo de enchufe pueda leer sus textos poéticos, ¿no? Que se ha habido un campo, ¿no? Evidentemente, toda proliferación, digamos, ¿no?, de autores, hay algunos autores que no logran tener un nivel literario, pero hay otros que sí, verdaderamente logran potenciar estas herramientas, porque al fin y al cabo las herramientas de las redes sociales son soportes que uno utiliza, ¿no? Y que lo puede utilizar también para expresar una buena poesía y literatura, ¿no? Y el otro elemento importante es el elemento de la interculturalidad. La Europa que yo cuando vine, pues como todo escritor latinoamericano, ¿no?, percibimos es totalmente distinta. Estamos hablando de una Europa multicultural e intercultural, donde cada vez ya estamos hablando de una Europa mestiza, ¿no? ¿Te acuerdas de este proceso que vivió Lima, ¿no?, cuando hasta los años 60 Lima era una ciudad para determinados, o lo que se mostraba más era una cultura criolla, y luego, producto de la migración, se convirtió en una sociedad más democrática, más abierta, más multicultural? Pues lo mismo está pasando con las capitales y los países europeos, ¿no? Ahora tú vas a ver gran cantidad de europeos de origen ingleses, franceses, alemanes, españoles, de origen africano, de origen árabe, de origen asiático, de origen latinoamericano, que son los nuevos europeos. Ellos están cambiando, digamos, la estética que se está viviendo solamente eurocéntrica. Hay un movimiento que se llama el movimiento racializado, que justamente reivindica y pone en cuestión
la hegemonía del discurso eurocéntrico, pero no para abolirlo o destruirlo, simplemente para incorporarlo dentro de otras tradiciones culturales que también van a hacer enriquecer, ¿no?, la cultura y, y la literatura de Europa, ¿no? Ahora, este cuestionamiento de la hegemonía del discurso europeo, occidental, digamos que es un planteamiento también que tú ya llevabas realizando en tus publicaciones, en tu obra, en tu devenir poético, ya desde aquí, desde en Perú, ¿no? Entonces, yo quisiera también preguntarte, Leo, ¿cómo se forma la poética de Leo Celada? ¿Cómo es que te adentras? Ya has mencionado esta deuda hermosa, ¿no? Con tu casa de estudios, con el espacio del centro de Lima, del Callao, una deuda quizá biográfica, pero ¿cuál es esa deuda o ese puente, más que deuda, ese puente espiritual que se construyó en tus primeros años de formación o quizá en la infancia, en tu juventud, digamos, más temprana, y que te permitió y te permite precisamente enlazarte con esta corriente de reivindicación de los propios lenguajes, sin, obviamente, como bien dices tú, descartar, ¿no?, lo europeo, que evidentemente pues tiene también sus, sus, sus irradiaciones y excelentes aportes, ¿no? Si no se trata precisamente de hacer comunidad, ¿no? Pero ¿cómo se gesta ese puente espiritual con tu comunidad, Leo, tu comunidad poética, con esos poetas, esos primeros poetas a los cuales tú asiduamente encontrabas, leías? Recuerdo mucho la mención que hace Enrique Verástegui de tu persona, como uno de los alquimistas, uno de los poetas alquimistas jóvenes de la sociedad de las rosas liberadas. Recuerdo yo a fines de los 90 leer sobre ti también en estas, bueno, en estos revistas de poesía que nos pasábamos de mano en mano y, y, y luego, pues también encontrarte ya de manera personal, tener el gusto, ¿no? Y compartir tus lecturas, ¿no? Escucharte leer ahí presencialmente. Entonces, ¿cómo es que tú, cómo es ese puente espiritual que tú tejes que teje tu poética ya aquí en Perú, ¿no? Porque es algo que lo que tú me estás comentando, por ejemplo, yo siento que tú ya lo estás realizando aquí, en Perú. Entonces, ¿cómo es que se da eso, estimado Leo? Por parte de madre criolla blanca, ¿no? Y por parte del padre mi padre, es uno de los grandes quechólogos del Perú, ¿no? Fundó el Instituto Superior de Quechua. Él es el forjador de que el idioma quechua sea considerado un segundo idioma, ¿no? Un idioma oficial en Perú, ¿no? Entonces, yo lo conocí a mi padre a la edad de los 14 años y cuando lo conocí a él, conocí la otra parte de, mi, de mis raíces, ¿no? Que era la raíz andina, la raíz cusqueña, ¿no? Mi padre, el primer idioma que habló fue el quechua y luego el español. Entonces, conocer a mi padre para mí fue un cambio brutal, un choque cultural, pero que al final me ayudó a completarme como ser humano. Entonces, siempre he luchado contra el racismo y el clasismo, no solamente. Parece que tenemos una desconexión por el internet en estos momentos, pero estoy seguro que en unos instantes volvemos con el audio de nuestro estimado invitado, el poeta Leo Celada, que nos está comentando sobre este puente espiritual que se gesta en esa temprana juventud, incluso en la infancia, para configurar
su poética, ¿no? Y me parece muy importante, muy interesante que podamos acercarnos, abordar esta, esta expresión, ¿no? Del poeta cuando nos cuenta cómo es que se enlaza la vida, la vivencia, la experiencia. Por ejemplo, en el caso de Leo Celá, con este encuentro con su padre, ¿no? Y cómo eso, encontrarnos con los seres, y más aún con los seres amados, los seres importantes de nuestra vida, ¿no? Leo Celá de nuevo con nosotros. Bienvenido, Leo. Gracias. Mira, conocer a mi padre, ¿no? Y además, tú sabes que yo me llamo Tupac Amaru, que tú sabes que ese es un nombre muy bonito y hermoso con una gran tradición cultural, pero también me trajo muchos problemas desde el colegio, ¿no? Las burlas que sufrí de niño, el bullying que sufrí desde niño, ¿no es cierto?, de joven. Y yo nunca he utilizado mi nombre para mis cosas, porque yo respeto tanto, ¿no?, mi nombre. Mi padre me dijo que mi nombre Tupac Amaru significa sabiduría resplandeciente, y yo comencé a aprender esta cultura, ¿no? Comencé a tocar zampoñas, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, comencé a aprender la poesía quechua a partir de mi conocimiento que me transmitió mi padre, y eso fue algo que me cambió a mí. Luego estar en la Universidad La Mayor de San Marcos, que también potenció el hecho de ver este tipo de tradición cultural, ¿no? Entonces yo soy un mestizo, como muchos, como la mayoría de los escritores y poetas peruanos. Yo soy un cholo más como los demás, con mucho orgullo. Y en ese sentido, yo respeto a escritores como Mario Vargas Llosa, respeto a escritores como Bryce Echenique, Julio Romero Ribeiro, Eyelson, son grandes poetas, ¿no? Pero yo me siento, a mí me toca la piel César Vallejo, que es otra cosa. Me siento muy identificado con él. Me siento más cercano a César Moro, me siento más cercano a José María Arguedas, me siento más cercano a Enrique Velázquez, ¿no?, un gran poeta, un genio de la poesía afrodescendiente, ¿no?, que quizás no tuvo todo el reconocimiento en vida, ¿no?, que debió tener, ¿no? Y entonces, todo esto hizo que yo, con el grupo Neón, tratábamos de potenciar algo que ya habían hecho otras tradiciones literarias en Perú, pero potenciar el elemento de la poesía, no solamente en el sentido coloquial narrativo, sino una vuelta al elemento lírico, ¿no?, que era lo que nos diferenciaba. En mi caso personal siempre he sido un devoto de la movida subterránea de Perú. Me gusta mucho el rock, me gusta mucho el cómic, la ciencia ficción, géneros no considerados literarios, pero que uno le puede dar la categoría literaria, ¿no?, ahora que se ha roto un poco el canon en función a esto, ¿no? Pero a su vez me permitió ya desde muy joven escribir una poesía de corte místico también, ¿no?, porque nuestra espiritualidad de la cultura andina, de la cultura quechua inca, es un regalo, es algo maravilloso que no logramos potenciar en todo elemento, ¿no? Los jarawis, todos los diferentes cantos que hay de la cultura quechua dedicada a la madre tierra, a la Pachamama, a ella Tixi Huiracocha, a la luna. Y yo, por parte de padre, tengo esa cercanía con la naturaleza, con la montaña, con los apus, pero no deja de ser que yo sea una persona urbana, porque yo me he criado en una ciudad, pero el hecho de estar en una ciudad puedo desarrollar un cierto tipo de misticismo urbano, ¿no?, que es un poco más complicado, ¿no?, desarrollarlo, ¿no? Y todo eso ha hecho de que yo me sienta cada vez más cercano a ello, y ahora, por ejemplo, lo desarrollo un poco más, sobre todo en mi último libro, que llamado Transpoética, definir mi propuesta poética como yo quería, que ya nacía un poquito desde Delirium Tremens, y que fue muy bien recibido en España por la crítica y por los lectores y por la gente, y lo cual me llenó a mí de satisfacción, ¿no? Yo siempre digo, hace 15 años que no voy al Perú, no sé cuándo regresaré al Perú, lo más probable es que me quede a vivir aquí en Europa, pero siempre el Perú, sobre todo el Perú profundo, el Perú andino, el Perú del centro de Lima, el Perú mestizo, siempre estará dentro de mí. Eso no me lo puedo quitar nunca, ¿no? Pero también
como un migrante más en un continente como el europeo, asimilo también la cultura europea como parte de mi aprendizaje cultural y de mi aprendizaje como persona. Y Leo, y qué hermoso esto que compartes con nosotros, precisamente este sentir y este reconocimiento también que haces a estos poetas, como el gran maestro pues César Vallejo o Enrique Verástegui o Elson, y asimismo esto que nos compartes, ¿no? Sobre la dimensión espiritual andina, ¿no? O sea, esta espiritualidad andina y cómo en el caso de tu vinculación con esta tradición, con esta experiencia que quizás no podemos abordar con palabras en su totalidad, ¿no? Evidentemente, y por eso surge la poesía. Tu vinculación con esta experiencia nos lleva a este estar tuyo que ya se daba en Perú y que ya lo desarrollas, lo amplificas en Europa, ahora mismo en España, en este misticismo urbano, pero también cuando hablamos de misticismo, no es un misticismo como decir que tú estés desligado de la realidad y estés encerrado en un foco personal, subjetivo, no, sino un misticismo urbano, precisamente de un ser, un creador que está totalmente involucrado con la realidad que le rodea sin perder esa memoria, ese recuerdo, y es más, esa herencia y esa energía de nuestro origen, ¿no? Nuestro origen mestizo, nuestro origen andino. Y eso me parece realmente maravilloso. Y yo quisiera preguntarte sobre Transpoético, Leo, estimadísimo Leo Celá, Transpoético, si nos pudieras compartir un poco cómo ha sido la experiencia de creación de este libro que efectivamente pues, ha tenido una acogida, un recibimiento. Yo recuerdo cuando ibas posteando, bueno, yo te sigo pues en tus redes también y veo cómo vas posteando tu proceso, ¿no? Y hace algún un tiempo ya decías, bueno, está saliendo Transpoético, compartías, salían los recortes en la prensa. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Y si a ti te parece, Leo, para nosotros sería una gran alegría que pudieras compartir algunos textos de Transpoético con nosotros, si te parece, claro está. Yo he sido formado sobre todo por los poetas vanguardistas peruanos y latinoamericanos, por los poetas malditos, por la generación Beat, por la poesía oriental. Yo soy un gran fan de la poesía japonesa y la poesía de la dinastía Tang china. Me encanta, me fascina. Ahora me estoy interesando por la poesía sufí, por la poesía africana, que es muy interesante, ¿no? Y entonces yo decía, ¿no? El mundo ya es complicado, es complejo, a veces ante tanta realidad desagradable que puede haber, tantas injusticias, uno puede caer en el cinismo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué también no escribir poemas viendo lo maravilloso de la vida cotidiana? El acto de contemplar el atardecer, ver una película, charlar con un amigo, tomar un café o una caña o una copa de vino con una buena conversación, son elementos de una felicidad cotidiana y de una magia, ¿no? De una maravilla que nos puede reconciliar también con las cosas bellas que hay en el mundo. Las cosas bellas en el mundo son cosas cotidianas. Lo que pasa es que muchos de los grandes poetas buscamos ahí las grandes cosas abstractas, y las cosas son más simples, ¿no? Por lo menos en mi experiencia de vida, ¿no? Te voy a leer unos pequeños poemitas que hablan sobre eso. Por ejemplo, este primero, que es un poema corto, ¿no? Que dice así, ¿no? Dice, cuando el viento mueve las hojas de un árbol, se mueve también un poco el universo. Por ejemplo. Otro, aurora boreal, dice, una hormiga roja atraviesa en silencio
mi libro de Pessoa, arde en diciembre un témpano de hielo. Este otro, ¿no? Día a día, por la ventana, el cielo limpio, como una carretera azul, es la mañana. 3 poemitas cortos, un poco para que vean, y luego al final, si quieres, te leo un poema más extenso como para cerrar la entrevista, pero estos poemitas cortos, influenciados quizás por el haiku, por el butichi chino, por los harawis quechuas, y ambientados en esta sensibilidad, digamos, del cosmos, la naturaleza, pero ligada a cuestiones cotidianas, urbanas, en palabras cortas, pero con cierto brillo de la poesía, que es un poco lo que he estado trabajando últimamente, ¿no? Qué maravilloso, Leo Celada, en verdad que poder escuchar de la voz del propio autor estos hermosísimos poemas, ¿no? Verdaderamente me quedo danzando en la sintonía de estos versos que has compartido con nosotros, ahora eso es lo que tiene pues la poesía, ¿no? Nos da una nueva percepción del mundo, una nueva conciencia. Ahora que miremos las hojas de los árboles y veamos su movimiento, seguro muchos de nosotros vamos a poder percibir que también el universo entero se está desplazando, se está moviendo con ese viento, ¿no? Y eso en verdad es una experiencia muy hermosa que puedas compartir con nosotros esto, Leo. Y en ese sentido, en este rescate, en esta recuperación de lo maravilloso, de lo cotidiano, Leo, tú que has pasado por precisamente también la vivencia, vivencias como país que hemos tenido, ¿no? Vivencias históricas, de violencia, vivencias históricas de crisis. Ahora mismo nos encontramos en una crisis, ya no solo como país, sino esta es una crisis global, ¿no? Pero también te has conectado y has abrazado esa herencia, esa tradición mestiza, esa tradición andina, esa espiritualidad, ¿no? Porque en tu devenir que conectas y te desarrollas, por ejemplo, también con las esferas del underground, del rock, de la poesía underground, de la movida underground, no solo acá en Perú, sino también en Europa, pero también te encuentras con esta luminosidad del instante y lo compartes. Esa luminosidad del instante, Leo, ¿cómo lo vives día a día? ¿Cómo es tu día a día allá en tu estancia en Madrid? ¿Tienes algún tipo de ritmo, de secuencia para que no solamente escribes, tú haces edición, tienes un blog, haces también prensa cultural, literaria, gestionas eventos, en fin, el poeta no solamente ahora pues escribe, ¿no? Y tú eres una expresión cabal de esas cualidades multifacéticas, ¿no? Pero ¿cómo es tu dinámica creativa, Leo, en el día a día? Yo te voy a confesar algo, que quizás muy pocos lo saben, ¿no? Yo sufro de insomnio crónico desde los 5 años. Entonces, yo he sido un bohemio, ¿no? Me gusta la bohemia, pero para mí la bohemia no es el botellón, que es emborracharse y quedarse ciego hasta decir chorrazo, tonterías, sino la bohemia para mí es compartir, dialogar con las personas, ¿no? A un nivel sensible, porque también la gente común y corriente tiene una sabiduría cotidiana que no hay en ningún libro. Esa gente también te enseña, ¿no? O otra persona que te da un descubrimiento de un autor, de una película, de una canción, que eso también te enriquece el alma, ¿no? Entonces yo generalmente pues me levanto me levanto a las 12 del día, a la 1 de la tarde, porque yo no duermo hasta las 6 de la madrugada. Cuando me levanto, almuerzo, me cocino,
me baño, me arreglo cosas de mi habitación, de mi piso, y luego procedo a trabajar, ¿no? Mis cuestiones de trabajo, ¿no? Que me dan para vivir, ¿no? Hasta las 7 de la tarde más o menos. A partir de las 7 de la tarde, 8, yo salgo a eventos literarios, salgo a conferencias, charlas, o me voy al cine, o me voy a caminar al centro de Madrid, o me encuentro con unos amigos para repartir un poco de bohemia. Y cuando llegan, sobre todo me regreso a mi casa sobre las 12, 1 de la mañana, bueno, ese era mis horarios antes, ahora con el confinamiento y el toque de queda vengo a las 9 de la noche a mi casa. Y a partir de la noche y la madrugada me dedico a hacer mi obra creativa, ¿no? Escribir mis poemas, mi novela, hasta que sean casi las 6 de la mañana. Entonces esa es la vida que yo llevo, ¿no? Y los fines de semana pues me tomo unas copas con mis amigos, etcétera, ¿no? Pero más o menos esa es la disciplina, digamos, es el día a día que yo llevo, ¿no? Entonces yo he aprendido conforme pasa el tiempo, en realidad yo siempre he sido así, ¿no? Lo que pasa es que la gente no me conoce, yo en el fondo, Florentino, soy una persona muy introvertida, me cuesta mucho conectar con las personas y es difícil conocerme porque yo mismo no hablo de mis cosas, tampoco me gusta hablar de mis temas personales, mis tragedias personales, porque no me gustan. Yo siempre digo, el mundo ya está hecho una mierda como para arrojar la que uno tiene, ¿no? Entonces siempre en mis redes sociales siempre hablo de cosas de positivas, de mis logros, pero yo no hablo de mis logros como una cuestión de la unidad personal. Yo me siento representante de una gente, ¿no? Cuando un chico mestizo, latino, o afrodescendiente, o asiático, del sector popular, vea que hay un Leo Celá que es como él, le das una esperanza a esa persona que él también puede llegar a ser un artista. Entonces yo me siento con esa responsabilidad, ¿saben? Entonces es como ser un referente para ellos también. Entonces yo trato de llevarlo de la mejor manera posible esto, para mí es una responsabilidad, ¿no? Y a su vez soy una persona dedicada solamente a la sabiduría. Yo siempre soy una persona que ha buscado la sabiduría, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Evidentemente cuando tú me conociste, cuando era joven, vivía un momento de mucha bohemia, etcétera, pero en realidad mi día a día es otro, ¿no? Soy una persona de ir a las bibliotecas públicas, leer, tener una vida más tranquila, etcétera, ¿no? Y he convertido el insomnio en algo positivo, ¿no? En un espacio, porque cuando llega la noche es como si llegara otro universo, ¿no? Otro mundo que te inunda y no sé por qué me activo yo creativamente, ¿no? Eso me lo vas a entender tú muy bien, porque yo te conozco a ti, Florentino, por eso la primera entrevista que estoy haciendo en 15 años, y me han ofrecido varias entrevistas en Perú, no la he querido dar a nadie porque no sé si me van a entender o no, pero te la doy a ti porque yo admiro tu poesía. Me parece de los poetas de la generación del 90, de los más interesantes y los que tenían más brillo y más calidad para mí, y los más diferentes. Y a su vez su elemento de la búsqueda espiritual o de la magia, en eso también coincidíamos. Dije, yo creo que Florentino, él puede entender un poco más lo que yo digo, y claro, para mis amigos poetas malditos, digamos, lo que yo les digo les puede parecer una tontería, ¿no? Pero en realidad yo soy así, ¿no? Siempre he buscado la luz, el resplandor, ¿no? La belleza en las cosas cotidianas. Yo tengo muchos amigos que no son ni siquiera escritores ni intelectuales, que son gente currante, que trabaja el día a día y con ellos también me lo paso bien. Soy un chico de barrio, ¿no? Entonces, que me he vuelto un erudito a mi pesar, pero porque me gusta leer, me gusta disfrutar la lectura y me gusta compartir. Uno de los poetas que también me influenciaron mucho, ¿no? Aparte de Enrique Verástegui, por ejemplo, César Moro, gran poeta, ¿no es cierto?, ¿no? Juan Ojeda, María Emilia Cornejo, tío, es una poeta excepcional. Blanca Varela, muy buena, ¿no? Pero para mí, María Emilia Cornejo me transmite mucho también, ¿sabes?, ¿no? Entonces, José Pancorbo también. Tú sabes que José Pancorbo, siendo un poeta criollo, ¿no?, de San Isidro y de Barranco, él también hizo un acercamiento a la poesía andina, ¿no? Él pudo ver que los lanzantes de tijeras era uno de los últimos expresiones del elemento mágico de la cultura andina, ¿no? Entonces, y sobre todo poetas de la Universidad Mayor de San Marcos, Carlos Oliva,
que fue mi mejor amigo acá en Madrid, ¿no? Que también pues yo le tengo mucho cariño y mucho amor a él como poeta, siempre estará en mi corazón, siempre va a ser mi amigo, ¿no? Entonces yo soy una persona que para mí la poesía es algo sagrado, pero no es algo sagrado en el sentido moralista, sino que le doy la importancia que tiene, y yo sí me considero un romántico en el sentido de que quizás soy un bicho raro, un dinosaurio, algo extraño en esta época, pero yo, yo sí creo que un poeta también vive como poeta, transpira como poeta, come como poeta, a veces habla cosas que ni siquiera son de poesía, pero también hace poesía, ¿no? Y vivo el día a día como si fuera un poeta, yo vivo mi sueño como escritor. No te voy a mentir que los primeros años en Europa para mí fue muy duro, un choque cultural, sobrevivir económicamente en un país que no es el tuyo, la gente que no te entiende, el hecho de que tú seas un extranjero. Pero yo creo que con trabajo, con persistencia, mostrándote como eres, tú puedes tener una oportunidad para que te reconozcan y también tu talento personal, ¿no? Eh, y yo ahorita me siento muy feliz aquí en Madrid, en Europa, ¿no? Pero, ¿sabes lo que yo siempre hago con mis amigos cuando me encuentro con los peruanos? Lo primero cuando yo veo con un amigo peruano, digo, vamos a comer un ceviche, un lomo saltado, ¿cómo se llama? Una guatia, o sea, la comida peruana es poesía también, ¿no? Un gran pero como Nostrosa, por ejemplo, ¿no? Pero no sé, tenemos tantas cosas en Perú en el mundo de la poesía que no se conocen. Tú sabes que en España ahora mismo casi no se conoce la poesía latinoamericana o la literatura americana, porque ya no somos la migración más importante. Acá la migración que es más a nivel demográfico tiene más importancia es la migración africana, la migración árabe, ¿no es cierto? O la migración de Europa romanos, búlgaros o de otras partes de Europa, ¿no? Ingleses, alemanes, franceses, italianos. Entonces, casi la literatura latinoamericana queda como para los latinoamericanólogos, ¿no? Que es un sector que todavía existe, pero ya no es un producto mayoritario como lo era antes, ¿no? Cuando la literatura latinoamericana estaba de moda y lo leía la gente común y corriente. Eso ya no se da desde unos 20 años, 25. Quizás el último gran escritor que logró impactar fue Roberto Bolaño, ¿no? Interesantísimo todo esto que estás compartiéndonos. Leo estas vivencias y aprecio muchísimo también estas generosas palabras con respecto a la poesía y a tu encuentro eh, con ella, ¿no? A veces encarnado en los amigos, a veces encarnado en las vivencias, en las calles, en los seres, como bien dices tú, en los seres sencillos con los que nos encontramos día a día y que todos nos podemos siempre enseñar y mostrar algo, ¿no? Y en ese sentido, parece realmente estupendo que nos podamos adentrar un poco en ese proceso creativo personal, ¿no? Que bien dices tú, se desarrolla en este universo que se da en la madrugada, ¿no? Me hace recordar en los estudios, por ejemplo, la creatividad. Se dice que las personas, cuando desarrollan mucho su creatividad, desarrollan también un horario propio, tienen un horario particular, no es el horario bueno, compartimos pues todos, ¿no? A veces tienen horarios pues diferentes, ¿no? Y los escritores, las escritoras, los escritores, las poetas, pues, y los poetas son también un testimonio de eso, ¿no? Muchos trabajaron en ese momento en que todos soñábamos, quizá, como tú también, Leo, porque en tus versos se tejen también algo de todos nuestros sueños, ¿no? Entonces eso es muy, muy hermoso y te agradezco muchísimo lo hayas podido compartir. En ese sentido, yo quisiera invitarte a compartir también otros poemas, si a ti te parece, Leo, para poder este público que te comento es un público, pues no solamente de Lima, pues un público joven y que conoce, sabe de tu obra, sabe de tus proyectos que estás realizando, pero
que tener la oportunidad de contar con el poeta, el autor, manifestando su obra en vivo, pues es una oportunidad extraordinaria, ¿no? Por eso la invitación también, Leo. Maneja los tiempos, ya yo me gustaría acabar la entrevista con un poema largo, transpoética, pero te leo otro que me gustaría leerlo, ¿vale? Porque es un poema que se lo dedico a mi padre, a mi gente, ¿no? Y es un poco también, es un poema que habla un poco de lo que hemos estado dialogando, ¿no? Se llama Huiracocha pasea en la tierra de los dioses blancos. Dice, cada noche un dragón rojo vigila mi sueño y Huiracocha camina por las calles de Madrid. Es verano de julio y el cielo está nublado. A miles de kilómetros, cruzando el mar Atlántico, la voz de mis ancestros me llama. ¿Qué hizo el Inca Garcilaso para curar la agonía de su exilio? Mi estirpe está casi extinta. Soy uno de los últimos vestigios de un gran esplendor. Lo he dado todo por la literatura y en mis palabras he tratado de que hablara el lenguaje de mi sangre. Escribo en la lengua de mis colonizadores, pero mi espíritu va más allá de sus palabras. Soy un virus en la gramática de España. ¿Cómo expresar lo que siento en un idioma que no es mío? No siento nostalgia, pero soy extranjero en estas tierras de Castilla. A veces tengo ganas de gritar en su plaza mayor mi rabia contenida, pero he aprendido a callarme. He escondido mi dolor debajo de mis lentes redondos, pero a veces no puedo evitar esconder mi mirada desolada en el crepúsculo. Tengo la fe de que mis palabras sirvan para algo. Oh, Huiracocha, la misión es dura. Ten misericordia de este hijo tuyo. Potente poema, querido Leo, en verdad, y gracias por compartirlo, ¿no? Nos ha situado en ese temblor telúrico, en esa expresión energética del poeta, y he pensado que efectivamente, ¿no? Nuestro gran Garcilaso, que también partió allá a España, ¿no? Y sentía esa, sí. Me permite, Florentino, porque luego se me olvida ya con pero te quiero decir algo del Inca Garcilaso. Tú sabes que el Inca Garcilaso está enterrado en la mezquita iglesia de Córdoba. Y él se compró con su dinero una capilla que se llama la Capilla de las Ánimas. Y cuando fui a Córdoba, él tiene una capilla donde está el Inca Garcilaso enterrado dentro de la mezquita de Córdoba. Qué maravilloso, ¿no, Florentino? Extraordinario, ¿no? Esa posibilidad de verlo, y además creo que a veces también los destinos se conectan, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera compartir, por ejemplo, cuando mencionabas que uno, al vivir en poesía, al vivir de la poesía, al vivir como poeta, ¿no? Es decir, viviendo el sueño del poeta, yo creo que es un sueño precioso, ¿no? Y es un sueño de liberación frente a un momento en el que estamos condicionados por muchas cuestiones económicas y tantas dificultades. Vivir el sueño del poeta es imprescindible. Yo recuerdo hace muchos años, Leo, en un encuentro que tuvimos, y yo me encontraba, bueno, en una situación ahí, algunas dificultades personales, un tanto quizá distraído de mi ser interno, y tú pasaste por mi lado y conversamos levemente y me dijiste, no te olvides que eres poeta, ¿no? Y esas palabras me resuenan hasta ahora y te las agradezco de todo corazón. Te las agradezco muchísimo. Y quería invitarte con esta inmensa gratitud a tu persona que te tengo, Leo, de verdad, invitarte a
en vista de que ya estamos culminando este programa, nos avisan que ya estamos culminando, nos puedas compartir ese poema para todos nosotros y agradecerte de todo corazón. Bueno, muchas gracias a ti, Florentino. Yo te tengo mucho cariño y mucho aprecio y mucho respeto como poeta, porque tú eres un poco como yo, tú tenías más luz que yo en ese aspecto, ¿no? Tú eres una persona que tiene luz, que tiene resplandor, que no busca las diferencias ni las peleas, porque en el mundo literario todo el mundo se pelea, hay envidias, les gusta hablar a las personas, y a mí, conforme han ido pasando los años, yo ya no busco conflicto ni diferencias, busco la conciliación, digamos, si se puede, ¿no? Y buscar más lo que nos une, que es nuestro amor por la poesía, que las diferencias, ¿no? Y la verdad es eso, ¿no? O sea que, por ejemplo, otra cosa que te quería decir es que me olvide que Carlos Oquendo de Amac, otro gran poeta peruano, está enterrado aquí en España, en Navacerrada, el gran poeta de los 5 metros de poema, ¿no? Y bueno, muy contento yo de estar aquí en tu programa, y me quiero despedir con algo de luz, ¿no? Con un poema que se llama Transpoética, porque es un poema que habla un poco de para mí, que es Madrid, que es España, que es Europa, mi vocación por la poesía y una apuesta también por la ilusión, ¿no? Cuando uno pierde la ilusión, pierde también un poco la frescura y las ganas de vivir. Un poeta siempre da la más grande muestra de amor ofreciendo sus versos, ¿no? Transformar el dolor en belleza, este es nuestro oficio. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que han estado escuchándome, y voy a terminar leyendo el poema Transpoética. Bueno, dice: hace demasiado tiempo que me dura esta resaca maldita, hace demasiado tiempo que aguanto esta bohemia incansable, hace demasiado tiempo que beso en la noche el oculto misterio, hace demasiado tiempo mi cuerpo es literatura. Bajo mis pestañas de nieve hay un eclipse de luna y una pregunta. El tiempo es un vestido negro que el universo se pone para ti. Todas las madrugadas de regreso a casa converso con Cervantes y Quevedo en mi calle, y por la mañana me tomo el café con Lope de Vega. Salgo de mi habitación, pero mi mente devaría y contempla auroras boreales donde otros solo ven faroles ceniza. Como Alonso Quijano, no sé qué es fantasía o dónde acaba la página en blanco. Baudelaire se sienta ahora en mi mesa. Poesía es el candor del poema en esta sala. En cada baño vomito mis versos imperfectos, y en cada barra de un bar adjuro de un improvisado confesor al cual religiosamente maldigo. En la pista de baile danza la esquiva metáfora, porque la noche es larga y esto recién empieza. No juegues con palabras que como infalibles gallinazos acabarán ahogándote en un vaso de vodka y tónica agua. Con colegas poetas escribo poemas a 4 manos en libretas innombrables, servilletas y bolis de colores, mientras hablamos de la vida puta y amores funestos y echamos unas risas con unas copas. Solo entonces logramos hacerle una zancadilla sorpresa a la muerte y hacerla caer de culo. Con abrigo y bufanda devoro esta ciudad inmensa. En las plazas convoco a Lorca y a Vallejo. En cada calle angosto discuto con Roberto Bolaño, y en un portal le toco el timbre a Borges y lo despierto. Como un jaguar en medio de cazadores blancos, callado espero mi momento para saltar. Las horas avanzan como el universo bajo nuestros pies, mientras el licor ahora es mi sangre. Estoy tan ebrio de poesía que no necesito beber más, pero la noche me llama. Sigamos entonces adelante, loca, loca poesía, hasta sentir el frenesí azul, hasta alcanzar las estrellas en peldaños de plata, hasta convertir el insomnio
en una autopista de palabras durante la noche, hasta contemplar otra vez el mundo con sorpresa, hasta hacer la poesía misma, polvo interestelar, hijo de la madre tierra, poesía hecho carne. Y al acabar estos versos, se me acerca una persona para decirme: tú, ¿a qué te dedicas? Y yo le respondo: soy un poeta. Y él sarcástico me dice: ah, o sea, te vas a morir de hambre. Y yo le respondo: al contrario, voy a aplacar tu sed. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leo, de todo corazón. Gracias por ese hermosísimo y bastante poema mítico, lleno de resplandor y de valentía. Muchísimas gracias. Leo Celada con nosotros en esta su primera entrevista aquí en Perú, luego de 15 años de encontrarse en su trayectoria creativa espléndida allá en España. Muchísimas gracias, Leo Celada. Gracias en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en nombre del programa Lima Lee, agradecer al programa Lima Lee y a todos los colaboradores de este programa. Realmente muy conmovido con esta conversación. Te agradezco de todo corazón y ojalá nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Acá en Madrid tienes un amigo florentino. Un fuerte abrazo, amigo. Un gran abrazo, Leo. Gracias. Muy gentil.